Hola a todos. Bien, pues hoy vamos a grabar un poquito sobre el nacionalismo, desencriptando un poquito el nacionalismo y sus conceptos. Sí, parece una evidencia porque nacionalismos hoy en día, pues, aunque la gente no se lo crea, todos los países del mundo practican el nacionalismo hoy en día, ¿vale? Todo país es nacionalista. Es decir, es un concepto del nacionalismo que se inventó después de la Revolución Francesa, es cuando tomó carrerilla, digamos, y realmente es un invento anterior. O sea, ya se empezaba, digamos, a garabatear o a soñar con el cambio, digamos, de paradigma desde hacía antes de la Revolución Francesa, evidentemente, intelectualmente hablando, ¿no? Pero se concretó, digamos, después de la Revolución Francesa, ¿no? Los conceptos que tenían que reunir una nación, ¿no? Una nacionalidad, que es básicamente, según el concepto original, devolver la soberanía al pueblo, es decir, que no sea ya en manos de un monarca ni una teocracia, es decir, en manos de la Iglesia, o sea católica, musulmana, o judía, o budista, o lo que sea, sino que el país se rija único y exclusivamente, pues, mediante una bandera y un himno, para los ciudadanos, un país de ciudadanos, un territorio de ciudadanos regidos por ellos mismos, por los propios ciudadanos, ¿no? Es decir, el pueblo gobernando al pueblo, ¿no? Ese es el concepto básico del nacionalismo, ¿vale? En cuanto a conceptualmente hablando. Luego, evidentemente, se concreta, pues eso, en un territorio que se cohesiona mediante una lengua, porque se supone que cuando tienes un solo idioma, una sola lengua, cohesionas el territorio de una forma justa, equitativa, es decir, que cualquier persona de tu territorio se puede mover hacia otro lugar de ese mismo territorio con las mismas derechos y las mismas oportunidades que un lugareño que no se haya movido de su territorio, ¿no? Ejemplo, pues permite con extremeños se puede instalar a vivir en Cataluña porque tiene un idioma común, ¿no? Esa es la idea. Claro, evidentemente el nacionalismo catalán se lo ha cargado, pero la idea era esta, ¿vale? Y si hablara de Francia, de Inglaterra o de cualquier otro país homologado, digamos, postrevolucionario y con esa idea laica y esa idea, digamos, original, digamos, ¿no? Originaria. Luego, digamos, ¿qué podemos decir más del nacionalismo? ¿El nacionalismo es bueno o es malo, ¿no? ¿Es la guerra, como dicen algunos? ¿Nacionalismo igual a guerra? Pues no necesariamente, no, porque no es su cometido, no fue creado para esto, no fue creado para crear tensiones. Que algunos mandatarios, que alguna gente utiliza ese nacionalismo, lo lleve al extremo y lo empuje hasta, digamos, hacia un supremacismo. Es que la gente se equivoca de conceptos. Decir, por ejemplo, que tu nacionalismo o tu nación es más, o pertenecer a una nación, además, si puede ser con unas características raciales o étnicas, digamos, determinadas, es mejor o te hace más fuerte que los demás o más bueno, etcétera, etcétera, se llama supremacismo. Se tendría que llamar supremacismo nacional, en todo caso, o nacionalista, no nacionalismo a secas, porque realmente el nacionalismo bien practicado no es supremacista o no tiene por qué serlo, ¿no? ¿Alguien se atrevería a decir que Estados Unidos es un nacionalismo supremacista? No. Aunque pues lo es, en ese caso, en muchos aspectos, pero en principio no da esa imagen, ¿no? Claro, porque también está una cosa que hay que también entender. Luego está los nacionalismos de naciones poderosas y ganadoras, y está el nacionalismo de naciones pobres y perdedoras, que también eso es un matiz también muy importante. Es decir, alguien hoy en día, después de la agresión además rusa a Ucrania, puede decir que el nacionalismo ruso es bueno. Pues probablemente te dirán que no, todos. Y no tiene por qué ser malo. En realidad es un nacionalismo pues igual que el de Estados Unidos. Lo que pasa es que es enemigo de Estados Unidos. En principio lo hemos designado como enemigo. Y entonces lo vemos mal. Vemos que es un nacionalismo, digamos, agresivo, supremacista y tal. Que además en ese momento puede que lo sea. Porque puede que haya derivado hacia ello. Porque ese ataque a Ucrania, aunque yo creo que es un ataque más geoestratégico, geopolítico, que encierra
otro tipo de cosas, no solamente lo territorial y lo supremacista, que además tiene cierta legitimidad en el sentido de que sí que es verdad que el Donbass y esa parte de Ucrania es más rusa que Ucrania, pero bueno, no justifico el ataque ni mucho menos, pero sí que hay matices, ¿no? Como todo, como siempre. Y entonces, claro, lo que te permite, lo que la gente se puede sentir cómoda con el ultranacionalismo americano, que van con las banderas por todos lados, y un americano cuando viaja por el mundo lo primero que te va a decir es que es americano, etcétera, porque sabe que eso aporta normalmente una serie de simpatías y de preventas incluso y de ventajas, y esto no lo vemos mal. ¿Por qué? Porque es un nacionalismo de un ganador, ¿no? Poniendo un ejemplo más crudo, es como que nadie ve mal a un Michael Jordan de la vida porque es un negro americano triunfador, y sin embargo al Baba Saka que te vende la camiseta en la Rambla, pues lo vas a ver mal, y es un negro exactamente racialmente igual que el americano, pero es un negro pobre y que viene de países pobres y nacionalismos, por lo tanto, al ser pobres, perdedores. Y eso es lo que la gran diferencia. Ahí está la balanza que inconscientemente muchas veces hacemos funcionar sin darnos ni siquiera cuenta, ¿no? Que a un nacionalismo le vas a dar la etiqueta de bueno o le vas a dar la etiqueta de malo según de dónde provenga y según digamos lo que te hayan dicho de él también, o lo que tú percibas de él, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el nacionalismo ucraniano ahora es aceptado? Es hipernacionalismo también, porque sí que es verdad que están defendiendo su patria y tal, pero hay un hipernacionalismo ucraniano, ¿no? Supongo que en el nacionalismo ucraniano desacerbado, que habrá muchos que lo son, también hay un cierto supremacismo, ¿no? Se creen mejores que los rusos y tal y cual en muchos aspectos, y incluso se habla de que hay cierto nazismo incluso en el nacionalismo concretamente ucraniano, ¿no? Que lo hubo, históricamente. Lo que no sé si todavía lo hay, ¿vale? Los rusos dicen que sí, pero puede ser propaganda. Pero de repente lo vemos súper bien que un ucraniano sea nacionalista. Vemos súper mal que un ruso sea nacionalista, pero súper bien que lo sea el ucraniano. ¿Por qué? Pues bueno, porque ahora mismo interesa que se vea así. Ya está. Hay intereses mediáticamente para que lo veamos bien, el nacionalismo ucraniano ahora mismo, ¿no? Aquí dentro de España es lo mismo. ¿Por qué vemos bien el nacionalismo catalán y el vasco y no vemos bien que alguien pueda ejercer el nacionalismo español? Pues simplemente porque España, ahora mismo la idea de España es perdedora. Es una idea perdedora, y la idea catalana y vasca es una idea ganadora, que está respaldada por mucho más dinero y por mucho más potencia económica. Punto. Ya está. O sea, no hay más. Quiero decir, no le busquemos tres piedras al gato, es así. O sea, uno puede ver un nacionalismo bueno y otro nacionalismo malo en base de la potencia que tenga y el dinero que haya detrás y lo que signifique para la gente. Ahora mismo, para un catalán, digamos, o para unas ciertas partes de catalanes, porque no todos, pero muchos, se asocia nacionalismo catalán a un cierto éxito en todos los sentidos, ¿no? A ser más rico que el resto de España, a tener un idioma más chulo, a ser más Barça, tal cual, no sé qué, digamos, como a un proyecto ganador. Y en el País Vasco me imagino que pasa 3/4 de lo mismo. Incluso los hijos de inmigrantes, ¿no? Se creen que por haber nacido y haberse educado en Cataluña son mejores que sus primos de Jaén. Pues bueno, pues ya está. Entonces es simplemente esto. Es un nacionalismo ganador ahora mismo. Entonces, pues bueno, pues a la gente le hace más gracia. O sea, no hay ninguna reticencia a decir que eres catalán, y que incluso que eres un nacionalista catalán, independentista, ya provoca más reticencias. Y sin embargo produce ya un poco de urticaria y reticencias cuando dices que eres nacionalista español, porque ya te asocian con Franco, con perder, digamos, con dictadura, con gente perdedora, casposa, etcétera. Es tan simple como eso, es una cuestión de percepciones. En principio no hay ningún nacionalismo bueno ni malo, es simplemente lo que percibe la gente de un nacionalismo, si lo perciben como ganador o lo perciben como perdedor, eso una. Y luego hay también cosas objetivas, evidentemente, ¿no? Hay países que de verdad tienen un nacionalismo que es más bien tendente a ser supremacista, y luego hay nacionalismos, digamos, más neutros, más tranquilos, ¿no? Que no se creen mejor que los demás, simplemente pues son de ese país, tienen un idioma común, una religión común, normalmente también, todo lo que pueda unir y coligar, y a un territorio, y ya está, ¿no? Y hay otros nacionalismos que sí, verdad, que son más agresivos, que son supremacistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy en día, la verdad, que ahora mismo identificarte una nación que sea un nacionalismo así agresivo, pues repito, Estados Unidos me parece lo más agresivo que hay ahora mismo en cuanto a nacionalismo así supremacista.
Y Rusia, evidentemente, porque de alguna forma lo está demostrando con esa guerra, aunque yo repito, no creo que sea una guerra racial ni supremacista, sino que, eso sí, alimentado por un cierto supremacismo puede ser. No digo que no, de hecho estoy convencido de ello. Pero que se haya hecho por esto, no. Porque además es un país hermano, si hablan ruso, los ucranianos, son rusos prácticamente, casi todos. Al menos en muchos sentidos, ¿no? Culturalmente, etcétera. Por lo tanto, digamos, no creo que sea una guerra, es más bien una guerra fracticida, en todo caso. Una especie de guerra civil. Luego, así yo, así de pronto, no identifico ahora mismo un nacionalismo que sea, aparte de países muy pequeños, o las teocracias árabes o iraní, pero que va todo ligado más bien con la religión, pero sí que lo mezclan con el nacionalismo, me imagino también, de alguna forma, y ahí sí que hay cierto supremacismo musulmán, que se cree que con el hecho de ser musulmanes pues son mejores que los demás y tienen derecho de pernada y de todo tipo, ¿no? Sobre los demás pueblos, que no son todos así, pero digo que el supremacismo y las teocracias en general, pues estoy pensando en las gordas de las ricas, claro, en las que pueden imponer su ideario, ¿no? Pues Arabia Saudita, Qatar, etcétera, ¿no? Irán, todos esos países que tienen petróleo y que tienen por lo tanto cierta fuerza, ¿no? No tanto en el Magreb ni en la África Negra, etcétera, ¿no? Aunque sean musulmanes, no son agresivos porque tampoco tienen la fuerza para hacerlo, ¿no? Que si la tuvieran ya se vería, pero bueno, de momento no la tienen. Y así que yo me acuerde, no veo ningún nacionalismo demasiado agresivo ahora mismo, ni supremacista, ¿no? No hay demasiados países que lo estén practicando en el mundo, ese tipo de supremacismo ahora mismo. Aparte del americano, que lo veo muy supremacista porque evidentemente es un imperio, ¿no? Porque es imperialista además. Y entonces, claro, hay que tener en cuenta mucho esto. Cuando hablamos de nacionalismo, primero eso, el concepto, que lo he dado al principio, y luego, pues eso, tener en cuenta que simplemente pues uno ve bien el que sean americanos y vayan con la banderita americana pintada o por todos los sitios porque es un nacionalismo ganador, ya está. Ese concepto hay que tenerlo muy claro. Y si fuera un nacionalismo perdedor, pues no lo verías tan bien, simplemente. Y tendrías tendencia a, si fueran nacionalistas a pesar de ser pobres y perdedores, lo verías con una especie de nacionalismo supremacista y probablemente te digo que harías. O no, dependería, ¿no? De quién esté al mando en ese momento, etcétera. Pero es probable que te equivoques. Pero así va el mundo. Es decir, la gente normalmente suele asociarse o querer asociarse a proyectos, digamos, ganadores, no a proyectos perdedores, ¿no? Pues bien, lo vamos a ir dejando aquí. Un saludo a todos. Animaros a, como siempre digo, que os apuntéis y que si no cuesta nada poner suscribir, aunque después no me veáis nunca más, por lo menos a que caigas bulto. No, eso lo digo por el tema del objetivo de los 1000, para intentar llegar a los 1000 ya que estamos tan cerquita, ¿no? Aunque sé que algunos apuntéis ahí y que no volváis a ver o volver a oír ningún podcast. Bueno, pues nada, yo creo que para el podcast de hoy el concepto que quería transmitir ha quedado bastante claro y nada, creo que lo vamos a ir dejando aquí. Agradecer a los poquitos nuevos suscriptores que ha habido últimamente. Estas últimas semanas veo que no os habéis animado mucho. Parece que los últimos podcasts que he ido colgando no han gustado demasiado o no han tenido demasiado éxito. Así que espero que esos próximos que estoy colgando pues sí que lo tengan y podáis volver con fuerza al canal. Y además, los que no estáis, pues esto, suscribiros y así abultar un poquito más ese canal, ese humilde canal que está hecho para pensar y desencriptar. Venga, un saludo a todos, cuidaros mucho, como digo siempre, y hasta la próxima. Venga, chao, chao.